Buenos días, yo soy el doctor Mauricio. Hoy les voy a hablar de cómo el azúcar en exceso, cómo los carbohidratos simples, las harinas refinadas y los almidones, por ejemplo el arroz no integral, las harinas no integrales, pan dulce, pan blanco, pan para hamburguesas, pan para hot dogs, todo tipo de pan que no sea integral, ¿no? Y pues todo el azúcar, refrescos, jugos azucarados, leche con azúcar agregada, todo tipo de azúcares, e incluso algunas frutas también que son altas que suben el azúcar rápidamente en sangre, vienen siendo como la papaya, el melón, la sandía, el mango, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno consume este tipo de alimentos que son carbohidratos simples que te suben el azúcar rápidamente en sangre? Lo que va a pasar es que el hígado va a almacenar un poco de esa glucosa o de ese azúcar, la va a almacenar en el hígado, pero el hígado no tiene capacidad para almacenar tanta azúcar. Entonces, el exceso de azúcar se va a convertir en grasa y va a aumentar los triglicéridos. Entonces, el hígado va a producir unas proteínas que se llaman lipoproteínas de baja densidad, que se llaman LDL, o mejor conocido como el colesterol malo. Ese colesterol malo se produce para transportar las grasas al tejido adiposo y al músculo. Una vez que se transportan esas grasas, esas lipoproteínas, ese colesterol malo, esas lipoproteínas son altas en colesterol. Esas se necesitan para el transporte, así es su estructura. Entonces el hígado produce mucho colesterol y las junta con esas proteínas para crear esa proteína transportadora que va a llevar las grasas al tejido adiposo y al músculo. Una vez que se deposita las grasas en el tejido adiposo y en el músculo, se regresa las LDL o el colesterol malo se regresa, ya no va a tener grasa, va a traer puro colesterol. Ese colesterol tiene que ser captado por las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, o el colesterol bueno, como le llaman. Y ese colesterol bueno se va a encargar de traer a ese colesterol malo de regreso al hígado, para que el hígado pueda expulsar ese exceso de colesterol por la vesícula biliar, el cual se va a excretar por las heces. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa si hay LDL en exceso, o hay mucha oxidación en el cuerpo? Lo que va a pasar es que ese colesterol malo se va a oxidar. Buenos días, yo soy el doctor Mauricio, les estaba platicando del colesterol malo que se llama LDL, lipoproteínas de baja densidad, que cuando la persona consume carbohidratos simples en exceso, azúcares, almidones, harinas refinadas, todo eso, el exceso de azúcar se convierte en grasa por el hígado produce muchos triglicéridos, y para poder transportar esos triglicéridos, el hígado produce unas proteínas altas en colesterol que se llaman lipoproteínas de baja densidad, mejor conocido como el colesterol malo. Entonces, ese colesterol sirve para transportar esas grasas al tejido adiposo y al músculo, pero una vez que deposita la grasa, se queda solamente el colesterol, entonces ya quedan altas en colesterol. Entonces hay otra lipoproteína de alta densidad que se llama HDL, o el colesterol bueno, que se encarga de regresar ese colesterol malo hacia el hígado para que el hígado lo deseche por la vesícula biliar y que se expulse por las heces. Pero, ¿qué pasa cuando hay exceso de LDL o cuando hay oxidación de las LDL? ¿Qué quiere decir oxidación de las LDL? Quiere decir que aumentan los radicales libres en la sangre, y eso produce cambios en la estructura de ese colesterol malo o de esa lipoproteína LDL, y al cambiar su estructura, las proteínas HDL que se encargan de captarlas para regresarlas al hígado ya no las reconoce. Entonces, al no reconocerlas, lo que va a pasar es que ese colesterol malo se va a ir acumulando en las arterias y va a ir formando la placa de colesterol en las arterias, que al final, a lo último, terminan ocluyendo una arteria, o se desprende esa placa y va y ocluye otra arteria
más pequeña y puede causar un infarto, puede causar problema, un infarto cerebral o embolia cerebral. Entonces es peligroso. Entonces, ¿qué factores aumentan la oxidación? Por ejemplo, el sedentarismo, no hacer ejercicio, porque el ejercicio aumenta los antioxidantes. Entonces, cuando no haces ejercicio, pues aumentan los oxidantes, ¿no? O los radicales libres, que son las sustancias que dañan las células o que las cambian su estructura, ¿no? También la hipertensión arterial, también aumenta el riesgo aumenta los radicales libres. La diabetes, también el exceso de azúcar, consumir exceso de azúcares aumenta los radicales libres. La edad, también ya una edad avanzada, también ya la persona ya no produce suficientes antioxidantes, también aumenta la oxidación o aumentan los radicales libres en la sangre. La obesidad también, por el exceso de grasa, aumenta la inflamación del cuerpo y también aumenta los radicales. Buenos días, mi profesor el doctor Mauricio. Les estaba platicando de los factores oxidantes o los factores que aumentan las radicales libres en la sangre, que causan oxidación o que causan cambio de la estructura de las LDL, que son el colesterol malo, y que cuando cambian su estructura, ya las proteínas que se encargan de regresarlas al hígado para que se desechen, ya no las captan porque ya cambiaron su estructura y entonces se empiezan a acumular en las arterias y pueden causar ocluirla o pueden romperse y causar pues infartos, embolias, todo eso. Entonces, ¿qué factores son los que aumentan la oxidación o que aumentan los radicales libres en la sangre? Pues les estaba comentando que era, por ejemplo, la obesidad. Por el exceso de grasa aumenta la inflamación, aumentan los radicales libres. La hipertensión también aumenta los radicales libres. En la diabetes también aumentan los radicales libres. Consumir azúcares en exceso también aumenta los radicales libres. Consumir carnes rojas también aumenta los radicales libres porque tiene una proteína inflamatoria del cuerpo que los aumenta. También el consumir lácteos también aumenta los radicales libres. El alcohol también aumenta los radicales libres. El tabaquismo también aumenta los radicales libres. La edad avanzada hace que ya no se produzcan suficientes antioxidantes en el cuerpo y eso es más fácil que se oxiden las LDL o el que se oxide el colesterol malo y se acumule en las arterias. Entonces hay muchos factores que aumentan el riesgo de oxidación. El sedentarismo también, no hacer ejercicio. El ejercicio aumenta los antioxidantes, entonces por eso las personas que hacen ejercicio comúnmente se ven más jóvenes y duran más tiempo con mejor apariencia y todo porque aumenta los antioxidantes en el cuerpo. Entonces las personas sedentarias tienen más riesgo de formar placas de colesterol en la sangre o aterosclerosis, que se llama, que es la acumulación de colesterol en las arterias, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Entonces ese colesterol se va a acumular en las arterias y ya puede aumentar el riesgo de que te dé un infarto, que te dé una embolia. Entonces, pues es bueno consumir alimentos que no produzcan ese tipo de oxidación o de radicales libres. Los embutidos también son altamente oxidantes y aumentan demasiado los radicales libres. Todos los embutidos, el chorizo, el jamón, la salchicha, todo eso, porque aparte de que son carnes rojas, aparte tienen conservadores. Entonces las carnes rojas aumentan el riesgo de cáncer por sí solas y los conservadores también arriba aumentan el riesgo de cáncer. Entonces es un doble proceso inflamatorio que producen esos alimentos. Entonces por eso